Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta mañana y les voy a invitar a que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Hoy el tema que vamos a tratar, considero, es un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación por la justificación. Una de las doctrinas fundamentales en donde los hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han afirmado que el vértice, el pilar de las doctrinas en donde la iglesia se sostiene o cae es la justificación. Si hay una doctrina que debemos de entenderla y que debe ser algo importante en nuestras vidas porque eso cambia nuestra relación con Dios, es la justificación. Para muchos hombres de Dios dicen que es el centro del cristianismo, es por el cual la iglesia tiene razón de ser. Sin esta doctrina sobre la justificación, todo cae, todo gira. Todas las demás doctrinas, que obviamente son importantes, se sostienen a través de esta doctrina. Pero esta mañana lo vamos a relacionar sobre la salvación, que es la justificación, el pilar, quien nos da esa seguridad de salvación en nuestras vidas. Obviamente hemos aprendido las últimas semanas, el último mes, sobre esas evidencias que presentamos sobre una verdadera conversión, una fe genuina, una fe verdadera, que son muy importantes. Son evidencias que experimentamos, es algo que tiene que ver con nuestras vidas, pero la justificación no es algo dentro de nosotros, no tiene nada que ver dentro de nosotros, es algo que ocurre fuera de nosotros. Entonces dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, de la gloria de Dios. Hasta aquí en el capítulo 5, Pablo empieza a hablar sobre los resultados de la justificación. Pero los primeros 4 capítulos de Romanos, Pablo habla del poder del Evangelio para poder solucionar el problema de nuestras vidas, el problema de la humanidad, que es la culpabilidad y la condenación que tenemos ante el tribunal de Dios por haber pecado contra Él y transgredir su ley. Los primeros 4 capítulos de Romanos habla del problema que tenemos delante de Dios. Por eso, a lo largo de Romanos, Pablo habla de que Dios proveyó la cruz de Cristo como nuestra propiciación para apaciguar la santa ira de Dios. Entiéndase como propiciación aquella acción agradable a Dios que lo mueve a la piedad y a la misericordia, por el cual debemos de entender que sin la cruz, entonces estamos bajo la ira de Dios. Ese es el sentido que Pablo enseña los primeros 4 capítulos. Estamos en un problema, estamos mal delante de Dios, estamos enemistados con Dios, y entonces el juicio y la ira de Dios está sobre nuestras vidas. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 36, Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino la ira de Dios que está, tiempo presente, sobre él.
Muy importante esto que nos está diciendo Juan. La gente dice, Dios es amor, Dios nos ama, y eso tiene algo de verdad. Dios tiene un amor general hacia la humanidad. Dios no se fija si somos pecadores, justos. Dios tiene una misericordia pareja hacia toda la humanidad, en cual nos da su lluvia, nos da el sol. Su misericordia es grande, pero eso no significa que no tengamos un problema delante de Dios. Y si nosotros no hemos sido reconciliados con Dios a través de la justificación, entonces actualmente, si la gente vive en pecado, no se ha acercado a Dios, entonces está bajo la ira de Dios. Está bajo juicio de Dios. Entonces vamos a hablar sobre la justificación, que es el principal elemento que trae seguridad de nuestra salvación, y lo vamos a desarrollar esta mañana porque es tan importante esta doctrina. Entonces, la justificación es un término forense, legal, en el cual somos declarados justos. De ser culpables, como hablaba los primeros capítulos de Romanos, entonces a través de la justificación somos declarados inocentes. Esta justificación, mis hermanos, no es algo que se infunde dentro de nosotros o en nuestra naturaleza. Es decir, la justificación no transforma nuestras vidas o no nos hace nuevas criaturas o nos hace buenas personas. Eso no tiene nada que ver dentro de nosotros. La transformación de nuestras vidas, el cambio que ocurre dentro de nuestras vidas no corresponde a esta doctrina. Corresponde a la doctrina de la regeneración. Cuando hablamos de regeneración, que es un tema que hemos enseñado, que hemos predicado, es un tema que toca dentro de nosotros, que tiene que ver con la transformación, lo que Dios hace en nuestro ser, en nuestro corazón. Pero cuando hablamos de justificación, eso no tiene nada que ver dentro de nosotros, porque la justificación no nos cambia, no nos mejora, no nos transforma, no nos hace nuevas criaturas, sino es un elemento que forense legal. Es la posición que tenemos delante de Dios. Entonces, es decir, la justificación entonces no nos convierte en buenas personas. No es algo, repito, que suceda dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Entonces, es en virtud de esta justicia forense que somos declarados posicionalmente justos delante de Dios. Términos legales, cuando hablamos de posicionalmente justos, o somos culpables o somos inocentes. La justificación nos declara inocentes legalmente ante el tribunal de Dios. Entonces, solo la justificación logra un bienestar legal delante de Dios. Repito, solo la justificación logra un bienestar legal delante de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19. Entonces, la justificación, uno de sus logros es un bienestar legal delante de Dios. 2 de Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra es un término muy importante dentro de la justificación, porque cuando habla de que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, y nos encargó a nosotros, los que ya somos creyentes, la palabra de la reconciliación, está hablando de que nosotros tenemos que anunciar, tenemos que decirle a la gente que aunque la gente diga que cree en Dios, que la gente diga que ama a Dios, que la gente tenga una religión y diga que no tiene un problema con Dios,
La Biblia dice que mientras no se hayan acercado a la cruz, no se hayan convertido, tienen un problema delante de Dios. Por haber transgredido su ley, por haber fallado a su ley, entonces tenemos un problemón delante de Dios. Entonces no es que digas, es que yo sí creo en Dios, yo amo a Dios. Si no hemos procedido al arrepentimiento legalmente delante de Dios, estamos mal, estamos enemistados con Dios. Es como si, imagínate que fueras demandado, que tuvieras una demanda y que en esa demanda supieras que el caso lo tienes perdido porque sabes y reconoces que en verdad eres culpable. Imagínate que te llegue una notificación en el cual todo el peso de la ley está sobre ti porque todas las evidencias apuntan de que eres culpable. Obviamente cuando alguien está en esa situación, estamos mal, no podemos dormir, no nos da hambre, porque sabemos que el peso de la ley nos está siguiendo. Las evidencias apuntan de que somos culpables y estamos mal legalmente ante esa ley. Y obviamente legalmente no estamos bien. Pero ¿qué pasa si de repente te dicen que el juez te ha declarado inocente y no tienes nada que pagar, aun cuando sabes que sí eres culpable, que tienes todas las de perder, que todas las evidencias están en contra de ti? Más sin embargo, te dice tu abogado que el juez te ha exonerado, que no tienes nada te está persiguiendo. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Te sientes bien. Y ahora no solamente te declaran inocente, tu culpabilidad te es quitada, sino aquel que te demandó, aquella persona que tú agrediste o aquella persona en el cual se hizo la demanda porque violaste sus derechos, porque le faltaste a esa persona, ahora esta persona está bien contigo. No te ve como un culpable, sino como una persona que nada hiciste. ¿Qué pensarías de esa situación? Obviamente te sorprenderías. Porque si tú sabes que mereces la condenación, que tú mereces ser encarcelado o tú mereces que mueras a causa de tu falta y eres exonerado, obviamente quedas sorprendido y lo que va a venir, ¿qué es? Está una sensación de paz. Porque sabes que no te van a seguir, que no te van a perseguir, sino que vas a estar tranquilo legalmente ante la ley. Eso es lo que pasa con la justificación. No solamente te declaran justo, te exoneran de tu culpa, sino que Dios mismo se reconcilia contigo mismo, porque la falta que nosotros hicimos fue ante Dios, fue ante Él. Entonces, este bienestar legal no tiene nada que ver con lo que tú haces, con tus obras, con tus méritos. Todo tiene que ver con esa posición legal que se logra a través de la justificación. Entonces, la justificación es la fuente primaria sobre otras enseñanzas que hemos dado de la seguridad de nuestra salvación. Volvemos a leer Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta palabra tenemos está hablando de un hecho. Entonces es algo que lo tienes por medio de la justificación. No tienes que hacer nada, no tienes que ganar méritos, sino eso es algo que se logra a través de la justificación. Y lo que la justificación logra es estar en paz con Dios. Cuando habla este término, estar en paz con Dios, no está hablando de una paz interna, no está hablando de una emoción,
No es una paz subjetiva dentro de nosotros, algo que disfrutamos. No, está hablando de una paz objetiva, fuera de nosotros, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, de estar enemistados, de que el juicio de Dios esté sobre nuestras vidas. Ahora somos reconciliados, ahora tenemos amistad con Dios y podemos entrar a su presencia, somos reconciliados y podemos ahora disfrutar de Dios. Porque aquello que nos condenaba y aquellas cosas que nos separaban, ahora podemos acercarnos a Dios. A eso se refiere que tenemos paz para con Dios. Más que estar hablando de algo que sentimos, algo interno, sino tiene que ver con esa reconciliación que logra la justificación para estar relacionándonos con Dios. Entonces, la justificación es el principal elemento en el cual nosotros podemos tener la seguridad de la salvación. Mucho antes, cuando hablamos de la regeneración, ¿se acuerdan que hemos hablado de evidencias de regeneración? Cuando hablamos de la santificación, cuando hablamos de los frutos, cuando tenemos santificación, cuando nuestras vidas producen buenos frutos, podemos tener seguridad de la salvación. Hemos hablado eso. Pero antes de eso, antes de esos frutos, antes de esas evidencias, antes de ver una santificación en nuestras vidas, mucho antes de eso, la fuente primaria de la seguridad radica en la justificación. Y cuando hablamos de justificación, estamos hablando que aunque no sientas nada, aunque no suceda nada, aunque eres una persona recién convertida y no has hecho nada en tu vida, nada en la cual tengas una transformación grande en tu vida, eso no tiene nada que ver. La justificación es un elemento legal por el cual te pone en paz con Dios sin haber hecho nada. Entonces, somos muy propensos a dudar de nuestra salvación. Esa es una lucha que constantemente el cristiano tiene. Más cuando no estamos bien. Más dudamos de nuestra salvación cuando estamos pecando. Cuando nuestra relación con Dios la fallamos. No estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Y cuando estás haciendo algo mal, que tú sabes que no debes de hacer, entonces viene la duda. Dudamos de nuestra salvación, sobre todo cuando tenemos pruebas, tenemos tribulaciones. Decimos si en realidad Dios está preocupado por nosotros. En verdad Dios sabe nuestros sufrimientos. Dios sabrá si en verdad sabe nuestras necesidades. Y de repente vienen esas dudas a nuestras vidas. Y esas dudas obviamente radican en nuestra mente. Un área de batalla es la mente. Es ahí en donde Satanás arroja dardos de duda y nos hace dudar de nuestra relación y de nuestra salvación. Pero Dios, mis hermanos, nos ha dado una herramienta de guerra para salvaguardar la seguridad y esa relación que hemos ganado a través de la justificación. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, esa herramienta que muchos ya conocen. Dice Efesios 6, 17, y tomad, ¿qué? El yelmo, aquello que cubre nuestra cabeza, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es una herramienta que protege nuestra cabeza y que obviamente está hablando de una manera metafórica. Es esa cobertura que nosotros tenemos de los dardos mentirosos de Satanás. Y ese yelmo solamente es una realidad, escúchame hermano, solamente es una realidad cuando tenemos la seguridad de nuestra salvación. Por eso decía esta mañana, una de las doctrinas fundamentales para nuestras vidas es entender lo que se logró a través de la justificación.
Y cuando entendemos esta doctrina de la justificación, una de las cosas entonces es que esa seguridad no depende de nuestras obras, no depende de nuestros méritos, no son tus logros, sino son los logros de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando entendemos que esa justificación nos pone en paz con Dios, entonces viene nuestra seguridad de salvación, porque esa relación con Dios se hizo no por lo que nosotros podamos hacer. No depende de tus obras, sino esa relación dependió de lo que Cristo hizo cuando estuvo en vida. Dice 1 de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros, 1 de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ese yelmo habla de esa esperanza de salvación que es colocada en nuestras cabezas. ¿Y por qué en la cabeza? Porque es ahí en donde los pensamientos, los ataques de las tinieblas nos hacen dudar de nuestra relación con Dios, nos hacen dudar de nuestra salvación. Pero cuando entendemos lo que es la justificación, lo que la justificación logró, entonces nos ponemos firmes, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo. Entonces, aunque la justificación no tiene ningún aspecto renovador, es decir, que no cambia nuestra naturaleza, no cambia nuestra inmundicia del corazón, porque eso lo hace la regeneración. Y aunque la regeneración no es algo que experimentamos en nuestro ser, que tengamos un sentimiento, que es algo que nosotros sintamos dentro del corazón, sin embargo, cambia nuestra posición delante de Dios. En virtud de haber sido declarados justos por la fe, también disfrutamos de la reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora tenemos una relación de amistad amorosa con Él. Dice una vez más, Romanos 5:1, lo vuelvo a repetir, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo el juicio y la ira de Dios. Entonces, esta paz que dice aquí, tenemos paz, este es un verbo que lleva la connotación de algo continuo. Tenemos paz, es algo continuo, es decir, que no termina. Una vez justificados, tenemos paz para con Dios de una manera continua, no intermitente. Nuestra relación legal, acuérdense bien que no es algo emocional, no es que si sientas, es que siento estar bien con Dios, o no me siento muy bien con Dios, hoy no me siento muy seguro de mi relación con Dios, hoy no me siento muy seguro de mi salvación. No está hablando de cosas internas, sino está hablando de una cuestión legal. En nuestra cuestión legal estamos bien con Dios, estamos en paz con Dios. Y eso entonces afecta nuestra vida. Entonces, si esa paz, como leemos aquí, es una paz continua, entonces la justificación pasada, porque justificados, resulta en una justificación presente, continua y futura. Si esa paz es continua y nunca cesa, significa que esa justificación es para siempre en nuestras vidas. No depende de tus obras, no depende de cómo está tu relación con Dios, sino de esa promesa. Cuando tú crees en Jesucristo, en el momento en que tú crees y eres convertido, en ese momento la justificación procede sobre tu vida, estás en paz con Dios, y ese es algo que no se quita, no es algo que se interrumpa. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la justificación? Quiero hablar de dos elementos que constituyen esa naturaleza de la justificación. En primer lugar, la justificación es perfecta. Cuando leemos en Romanos 5:1, justificados, no dice medianamente justificados
o condicionalmente justificados si te portas bien, si tienes una buena relación, si vas a la iglesia, si eres una persona que te porta bien con la esposa. Que no estoy diciendo que eso no sea importante, no nos vayamos a confundir, porque eso corresponde a otra doctrina, a la regeneración. Pero ahorita estamos hablando de la justificación. Justificación se te da y no tiene nada que ver con tu comportamiento, no tiene nada que ver con tus obras. La recibes por gracia, la recibes por fe, justificados pues por la fe. ¿Qué tuviste que haber hecho? Nada, solamente creíste, la recibiste por el único medio por el cual se recibe la salvación, que es la fe. Ya lo vimos el domingo pasado. Entonces, la base de nuestra justificación que nosotros tenemos es la base de la justicia perfecta de Cristo. Somos tratados como si nosotros hubiéramos cumplido perfectamente la ley. Por eso es una justicia extranjera, no de nosotros, 100% de Cristo y 0% de nosotros. Cuando hablamos de justificación no estamos hablando de nuestra justicia, estamos hablando de la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo es perfecta. Es perfecta. Entonces, no estamos en aprobación bajo la ley del pacto de obras, si cumplimos o no cumplimos la ley, si cumplimos o no cumplimos los mandamientos. Porque si así fuera, todos estamos perdidos. En el caso de Adán, Adán estaba en aprobación. Su justicia era contingente. Es decir, podía pecar o no pecar. Su relación legal con Dios era contingente porque dependía de su obediencia. ¿Sí o no? Dependía de su obediencia. Por eso decimos que era contingente. Podía pecar o no podía pecar. Estaba en decisión de él. Cristo, cuando vino en la carne, su justicia era, podríamos decir, contingente, porque debía cumplir la ley, ¿sí o no? Debía cumplir la ley. La manera en que esa justificación pudiera ser real es que Cristo tenía que cumplir esa ley. Pero ahora sabemos que Cristo cumplió esa ley perfectamente. Por eso decimos que esa justicia no es la nuestra, sino es esa justicia que Cristo cumplió cuando cumplió con la ley y nos fue dada. Por eso hablamos de que cuando Cristo murió en la cruz, hubo una doble, ¿cómo se le dice? Doble transferencia. La primera transferencia es que Cristo nos dio su justicia para ser tratados como justos, como si nosotros hubiéramos cumplido la ley perfectamente. Pero decimos que es una doble transferencia, porque si solamente Cristo nos hubiera dado su justicia, hubiéramos sido declarados justos, eso nos pone fuera del infierno, pero no nos mete al cielo. Tenía que darse una segunda transferencia. Cristo nos da su justicia, pero nosotros le damos nuestros pecados para que nuestros pecados entonces reciba el castigo en Cristo, el juicio y la ira de Dios, que en vez de caer sobre nuestras vidas, cayó sobre la vida de Cristo. Cristo nos da su justicia, cumplió perfectamente la ley y nosotros somos tratados como justos, aunque no somos justos. Y nosotros transferimos nuestros pecados para que Cristo cargara nuestros pecados y el juicio y el peso de la ley cayera sobre él. Cristo fue tratado como criminal y nosotros fuimos tratados como justos. El castigo que merecíamos nosotros cayó sobre él y la justicia que Cristo logró, en el cual él estaba exento del juicio de Dios, nos lo dio a nosotros.
Por eso decimos que nuestra justicia ya no es contingente con la ley, porque legalmente hemos cumplido con la justicia de Cristo, que es perfecta porque Cristo nos la dio a nosotros. ¿Qué le hace falta para cumplir con esa ley si tenemos la justicia de Cristo? Nada. Ni un gramo, ni un centímetro. Esa justicia que nos fue dada ante los ojos de Dios, legalmente, somos perfectos. Somos tratados como si no fuéramos pecadores. Estamos hablando en términos legales. Porque experiencialmente, lo que tiene que ver con nuestras vidas es otro cantar. Y ese sería otro tema a tratar, obviamente. Pero legalmente somos tratados como justos. Y el segundo punto de la naturaleza de la justificación es que la justicia de Cristo no tiene grados. Cuando hablamos de la justicia de Cristo, esto no aumenta o disminuye. No se puede ser más perfecta de lo que ya es. Esto quiere decir que la persona más santa, más piadosa, más justa que el más vil pecador recién convertido, los dos poseen la misma justicia. Ante los ojos de Dios, el hombre más santo, el hombre más justo, el hombre más bueno, que aquel recién convertido, que fue un pecador, que fue un aborrecedor de Dios, recién convertido, los dos, ante los ojos de Dios, son igualmente justos legalmente. Porque la justicia de Dios no tiene grados. No es como que, Rosy ya tiene pues casi como 40 años de cristiana, más o menos. No, Rosy tiene tantos años que ella es más justa que aquel que tiene apenas unos meses. Legalmente, lo único que salva la vida de Rosy no son sus años, no es su santificación, no es su transformación, que es importante, pero la que la sostiene delante de Dios y que podemos estar seguros de nuestra salvación es que esa justicia no disminuye, no cambia, no tiene grados. Por eso cuando se les da de Rosy, aún tenga 40 años, aquel recién convertido que viene a la iglesia es igualmente justo, igual que el que tiene 40 años. Porque los dos se presentan ante Dios con la justicia de Cristo. Y que esa justicia es perfecta. Entonces, escuchen, hermanos, esto es muy importante. Si el cristiano más piadoso, más bueno, más justo y bondadoso, se presentara ante Dios sin la justicia de Cristo, entonces en ese momento tendría que ir inmediatamente al infierno. Estoy hablando de la persona más buena, más bondadosa, que ora, que no le hace mal a nadie, que está entregado a Dios, pero si se presenta sin la justicia de Cristo, tendría que ir al infierno. Mis hermanos, nuestras obras, por muy buenas que éstas sean, no alcanzan la perfección en conformidad a la ley de Dios. No alcanzamos esa conformidad. Aunque hacemos cosas buenas y aunque nos esforzamos y Dios sigue cambiando y transformando nuestras vidas, esa justicia nuestra, no la de Cristo, la nuestra, no es conforme al estándar de la ley de Dios. Y si no alcanzamos ese estándar de la ley de Dios, nadie puede ser salvado a través de su justicia propia. Por eso siempre nos presentamos y siempre será la justicia de Cristo la que nos salva. Entonces, por eso he enseñado muchas veces que la salvación, como muchos creen, no se mantiene por las obras. Porque muchos dicen, bueno, ya eres cristiano, ya eres salvo, ahora guarda tu salvación, mantén tu salvación a través de tus obras, pórtate bien. Ahora, no estoy diciendo que nos tenemos que portar mal, acabo ya somos salvos, somos justificados,
pues vivamos como el mundo, pues como muchos dicen, o como se le criticaba a Pablo. No, porque solamente estamos hablando de una parte, una de las doctrinas que tienen que ver con la justificación, pero habría que ver con la regeneración. Porque si alguien es salvo, verdaderamente alguien es creyente, entonces tendríamos que ver un cambio en su vida, porque Dios cambia el corazón, que esa es la doctrina de la regeneración. Pero cuando hablamos de justificación, entonces esa justificación, esa salvación solamente la mantenemos por la justicia de Cristo. Por eso no hay manera de mantener nuestra salvación, de guardarla, de protegerla, de no perderla, porque si la quieres lograr con tus méritos, en ese instante la pierdes. Pero como la salvación no se sostiene por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo, entonces esos méritos, como dijimos, no tiene grados, ni se puede mejorar, ni puede disminuir. Siempre está al nivel y en conformidad a la ley de Dios, como la ley pedía y exigía. Entonces, cuando estemos en el cielo, para entender un poquito más esto, cuando estemos en el cielo y seamos glorificados, seremos conforme a su carácter, seremos como Él en una conducta práctica y perfecta, seremos justos, obedientes a la ley de Dios, viviremos por los siglos de los siglos en la presencia de Dios, sin caer muertos al ver el rostro de Dios, porque seremos santos. Sin embargo, aun cuando tengamos miles de años viviendo en el cielo, aun cuando pasemos una eternidad en la santidad y gloria de Dios, no seremos ni una jota más justos legalmente delante de Él de lo que éramos un segundo después de que nos convertimos siendo impíos. Porque aunque vivamos en el cielo, en la eternidad, y seamos cada vez más como Él, en hechos, en la vida práctica, legalmente, un recién convertido, a uno que tenga 1000 años en el cielo, será igualmente justos delante de Dios, porque lo que nos sostiene y lo que nos hace que no perezcamos cuando veamos a Dios es la justicia de Cristo. Es decir, cuando estés en los cielos, siendo perfectamente justo y santo, no serás tú más justo legalmente delante de Dios de lo que eres hoy, pese a tus debilidades y aún tus pecados. ¿Por qué? Porque la única manera de presentarte ante Dios no es ante tu justicia, sino la justicia de Cristo. Entonces, la seguridad de la salvación se fundamenta en la justificación antes de basarse en el nuevo nacimiento o en lo que podamos experimentar, como la santificación, como la oración, como aquellos elementos que son importantes e indispensables, el fruto. ¿Cómo sabes que eres salvo? Tenemos que ver fruto, pero antes del fruto, antes de esas evidencias, lo que te da seguridad, porque todo eso que hablamos de la regeneración, pues somos fluctuantes. De repente damos mucho fruto y de repente como que no damos tanto fruto. Como que hay tiempos en donde estamos en busca de Dios y como que hay otros tiempos en donde no buscamos tanto a Dios. Y entonces esa seguridad de relación con Dios, de salvación con Dios, de repente fluctúa. Por eso decimos que el fundamento de la salvación se establece en la justificación. La justificación es la primera fuente de seguridad de salvación. Dice Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, 8:30, Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también
glorificó. O sea, ya cuando estemos en el cielo, seremos transformados. La presencia del pecado en el cielo ya no va a estar el pecado. Ahora el cristiano tiene presencia de pecado en su vida, sí, pero el poder del pecado ya no domina sobre nuestras vidas, lo hemos enseñado. El verdadero cristiano tiene dominio sobre su pecado, aun cuando vivamos todavía en el pecado, cuando haya rastros en nuestras vidas, ahí está, no se ha ido de nuestras vidas, pero ahora nosotros tenemos el dominio. Un verdadero cristiano tiene dominio sobre las tentaciones. Y luchamos todos los días. Y no digo que sea fácil, pero podemos doblegar los deseos de la carne. Entonces, los romanistas dicen que la justificación se puede perder. No solo por incredulidad, sino por cualquier otro pecado mortal. Ellos enseñan que la justificación depende de las obras y que de la justicia propia del hombre, a fin de cuentas, no dependemos únicamente de los méritos de Cristo, sino de nuestros propios méritos, según ellos. Pero la ley dice que nuestros méritos deben ser perfectos conforme a la ley de Dios. Si nuestra salvación la mantenemos por nuestras obras, si ese fuera el caso, entonces yo pregunto, ¿quién pudiera ser salvo? Nadie. Los romanistas dicen, bueno, si tú eres un cristiano, fiel a Dios, toda tu vida viviste santo, justo, piadoso, intachable, pero si cometes un pecado, y resulta que cuando cometes ese pecado te mueres, pierdes la salvación. Porque la debes de mantener a través de tus obras, de tus hechos. Por eso ellos inventaron la doctrina de la, ¿cómo se llama? A donde van a expiar sus pecados, del purgatorio. ¿Y qué se hace en el purgatorio? Entonces, obrar. No están hablando de la justicia de Cristo. Vas al purgatorio para que entonces ahí tú puedas reivindicarte a través de las obras, pagar tu pecado, y entonces una vez que pagas el pecado, entonces ya puedes entrar al cielo. Entonces no dependemos de la justicia de Cristo. Sigue siendo salvación por obras. Porque ya sea aquí o ya sea en el purgatorio, te sigue salvando a través de las obras. Pero según ellos, esas obras, según ellos, son obras meritorias, cuando nosotros sabemos que por obras, dice la Biblia, nadie será salvo. Nadie. Nadie puede ser salvo. Porque si la justificación se mantiene por méritos, si ese fuera el caso, entonces la justificación la perderíamos en menos de un segundo después de que nos fue dada la conversión. Así como ganas la salvación en menos que canta un gallo, perdemos la salvación. ¿Por qué? Porque todos los días fallamos, todos los días tenemos pensamientos inicuos, actitudes malas, acciones incorrectas. Aunque no hagamos cosas malas, con la pura intención del corazón, con la mala actitud, ya fallamos. No nos enseñó Jesús que aunque no adulteremos, si miramos a una mujer y la codiciamos, ya adulteramos. Que aunque no hayamos matado a nadie, pero si en nuestro corazón odiamos, ya hemos matado, ya hemos fallado al quinto mandamiento. ¿Quién puede ser salvo a través de las obras? Nadie. Si no es por la justificación de Cristo. Por eso, mis hermanos, una reflexión a todo esto para terminar. ¿Cómo puede ser que Dios justifique al impío cuando éste le aborrecía, pero ahora que somos sus hijos, nos pueda mandar al infierno? Dice Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Cuál era la situación? Quiero que piensen bien en esto, porque esto es muy importante. ¿Cuál era la situación de nosotros cuando nos dio a su Hijo? Pecadores, injuriosos, mentirosos. Sí, decíamos que creíamos en Dios, decíamos que amábamos a Dios, pero éramos unos adúlteros, inicuos, unas personas aborrecedoras de Dios. En esa situación, dice la Biblia que Dios nos dio a su Hijo, lo más precioso que hay en el universo. Dice que lo entregó por nosotros. Dice, pregunta a Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio al Hijo, pregunto, ¿no nos dará la salvación? Porque no me vayan a decir, por Dios, que la salvación tiene más valor que el Hijo. La salvación, sin el Hijo, no vale nada la salvación. O como hemos enseñado, el cielo sin Dios no es cielo. Si Dios fue capaz de darnos a su Hijo estando en una condición pecaminosa y no le amábamos, ahora que somos sus hijos, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? ¿De qué estaba hablando aquí Pablo? Estaba hablando de nuestra salvación. ¿Cómo no nos va a dar la salvación? Si nos dio al Hijo, que es lo de más valor en este universo, ¿qué no nos vaya a dar la salvación? Por eso decimos que la seguridad de la salvación se fundamenta, número uno, en la justificación. Si siendo pecadores, Dios nos dio lo más valioso del universo, que es su Hijo, ahora que hemos sido justificados, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Qué necesitas, mi hermano, para ser salvo? A Cristo y solo a Cristo. Necesitas la justicia de Cristo, esa justicia perfecta que se conforma a la ley de Dios, que cuando te es dada, entonces es con la que te presentas delante de Dios. Y una vez que te presentas delante de Dios, te declara justo, aunque no somos justos, pero somos tratados como si hubiéramos cumplido la ley perfectamente. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Si hay alguien que nos puede mandar al infierno, no es Dios, ni el diablo, ni Satanás, ni nadie. Por eso Jesús nos enseña, no temas a aquellos que matan el cuerpo, teme más bien a aquel que puede quitar tu vida y mandarte al infierno. Está hablando de Dios. A ese teme, a ese debes de respetar. Pero si Dios es el que nos escogió, dice, y es Dios el que justifica y ya nos justificó, ¿quién nos va a acusar? Nadie. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ya no puede haber condenación. ¿Por qué? Porque lo que debíamos de pagar, Cristo lo hizo. Por eso pregunta Pablo, ¿quién es el que condenará? Ya no hay condenación. El pago ha sido cubierto. Ante la ley de Dios ese pago se realizó y ahora hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo. Justicia extranjera, justicia externa, no de nosotros, 100% de Él, 0% de nosotros, por la cual nosotros nos presentamos delante de Dios. Entonces, la situación que tú tienes delante de Dios son dos. No hay términos medios. O eres justificado o eres condenado. ¿Estás bajo el juicio de Dios o estás en paz con Dios? No hay términos medios. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener salvación? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Descansa en Él, confía en Él. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Antes que tus obras,
que tus ofrendas, que lo bueno que tú puedas hacer. ¿Por qué somos salvos? Solo por la justicia de Cristo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Esta mañana, Señor, reconocemos esta posición legal, Señor, que nos has dado, nos has ofrecido. ¿Qué haríamos? Porque sabemos, Señor, que aunque nos esforcemos, como es debido, Señor, como cada verdadero cristiano debe de hacerlo, ser transformados, ser cambiados, tener evidencias de esa salvación a través del fruto que damos. Porque constantemente estamos en un proceso de santificación, de cambio, que todos los días nos enfrentamos a luchar en contra del pecado, Señor, porque aborrecemos lo que tú aborreces. Pero en verdad, Señor, entendemos que sin esa justificación no hay nada que podamos hacer. Estamos perdidos, Señor. Solo por esa gracia que tú nos das, Señor, es que nos podemos presentarnos delante de ti y no caer fulminados ante tu presencia, Señor. Tenemos esa justicia perfecta, Señor. Esa justicia, Señor, que no se degrada con el tiempo, no es afectada por nuestras obras, Señor. Porque si así fuera, Señor, vamos rumbo a la condenación. Nadie sería salvo, Señor. Señor, muy en especial con aquellos que están batallando con esa seguridad, Señor, y que posiblemente deban de estar preocupados. Porque a veces, Señor, esa inseguridad es cierta, porque no hay salvación, porque no hay ninguna evidencia de transformación, Padre. Y no podríamos estar hablando de esa justificación que puede pertenecer a nuestras vidas, Señor, en el cual podamos estar seguros. Porque si seguimos viviendo, revolcándonos en el pecado, si seguimos, Señor, alejándonos de ti, Padre, aun cuando escuchamos tu palabra, tú nos hablas de mil maneras, Señor, y hacemos oídos sordos y seguimos obstinados en nuestro pecado, somos hacedores de maldad, pensamos en la maldad, Señor, debemos estar preocupados, Señor. Nuestra condición legal está mal delante de Dios. Y si morimos en esa situación, entonces no hay ninguna seguridad de ir a tu presencia, Señor, sino que la ira de Dios está sobre aquellos, Padre, que insisten en continuar en su pecado, Señor. Pero hoy, Señor, acudimos a tu gracia, a tu misericordia, Señor, para que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo de su corazón, Señor, y que ellos puedan escuchar este mensaje, Señor, que sin ti, Señor, no hay nada que podamos hacer, no hay obras meritorias en el cual nos presentemos delante de ti, Señor, porque no alcanzan esa justicia que tú pides, Señor. Solamente necesitamos y dependemos de lo que tú hiciste, Señor. Cumpliste cabalmente la ley, lo hiciste de una manera perfecta, moriste por nuestros pecados, Padre, y es a través de la cruz que nos puedes dar salvación en esta mañana. Señor, yo te pido que tu salvación llegue sobre esas gentes, Señor, que llegue, Señor, y aquellos que son tus hijos, Padre, que tú puedas confirmar esa seguridad, ese amor, Señor, que aunque somos imperfectos, que no terminamos de crecer, no terminamos de madurar, Señor, nos amas y estamos en paz, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por algún logro personal, Señor,
sino porque la justificación, Señor, nos ha dado esa paz. Esa relación que teníamos quebrantada nos es devuelta. Hemos sido reconciliados contigo, Señor. Hoy, esta mañana, podemos abrazarte. Podemos estar tranquilos que no tienes nada en contra de nosotros. Gracias a esa justicia de Cristo, Señor, en la cual te alabamos y te exaltamos y te damos gracias. Muchas gracias. Dele gracias a Dios esta mañana por esa justicia que nos fue imputada para podernos presentar sin mancha delante del Señor de una forma legal. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.